Sí, ya se visualiza. Ok, cuando hablamos entonces de fármacos antimicóticos, hablamos de un grupo de fármacos que realmente en los últimos años han evolucionado mucho y que se divide en distintas familias: polienos, azoles, equinocandinas, alenaminas, pirimidinas y otros que son inclasificables como grisofulvin, el más importante. Hay que entender que la pared celular micótica es distinta en dos aspectos. El primero, el componente de ergosterol, que es derivado de la molécula de colesterol. Este a su vez tiene moléculas o previas al ergosterol, como el escualeno. Entonces, el escualeno se transforma en lanosterol a través de escualeno epoxidasa. Esta inhibición de escualeno epoxidasa es inhibida, por ejemplo, por un fármaco que se llama terbinafina. Y del lanosterol al ergosterol es, creo, el paso más importante que tiene que recordar, porque aquí está el grupo más importante de los antimicóticos, que es azoles, a través de la enzima que cataboliza o media la transformación del lanosterol en ergosterol. Pero no solamente el ergosterol es el componente más importante, sino también los beta-glucanos. Por lo tanto, los beta-glucanos sintetasa, que es la enzima que es la más importante aquí, es inhibida por un grupo grande como equinocandinas. Otros, como los polienos, que están la anfotericina B inisatina, lo que hace generar poros en la membrana, el ergosterol, y otros, en menos importancia, como flucitocina, lo que hace es inhibir LNA y RNA. Entonces, hablamos de polienos, hablamos como principal representante de anfotericina B, que su mecanismo es, como repito, formar poros en esa unión de ergosterol. Realmente anfotericina B por años ha sido el fármaco de elección en las micosis profundas. Llámese micosis profundas a aquellas micosis que son sistémicas. En ese sentido, tenía actividad contra aspergilos, contra criptococos, etc. Por vía endovenosa, prácticamente hay que recordar que la anfotericina B no existe vía oral, todo es endovenoso, y que el problema es su alta toxicidad renal. Recontra nefrotóxico, es el RAM más conocido de la anfotericina B. También hay que recordar que existe fiebre por infusión, sobre todo infusión rápida, por el cual hay que decir a la enfermería de que hay que tener cuidado con ese efecto. También hay que entender que tenemos la nistatina, cuyo uso tópico solamente hoy por hoy ha quedado para la candidiasis bucal, que se conoce como Muget, y cuyo principal efecto adverso es la irritación bucal. Los azoles, sin ninguna duda, es los fármacos más importantes y los de otra manera los que hoy por hoy se utilizan con mayor consistencia. Inhiben la 14-alfa desmetilasa, que inhibe la conversión del lanosterol en ergosterol. Y de alguna manera tenemos dos grandes grupos: los azoles clásicos, ¿no?, que tienen mayor afinidad por enzimas fúngicas, y los triazólicos, que son los más nuevos, por decirlo así, ¿no?, en comparación de los imidazólicos clásicos. Prácticamente hay que recordar que los azoles en línea general se consideran como fungistáticos. Entonces, lo que hace es inhibir la 14-fedimetilasa con disminución del ergosterol correspondiente. Aquí el principal representante, o uno de los principales representantes, es el fluconazol, que de alguna otra forma lo gozamos con vía oral y endovenosa. Quizás el fluconazol, hay que recordar de que hoy por hoy es el tratamiento de primera elección, sobre todo en candidiasis, tanto esofágica como candidiasis genital. La gran ventaja de fluconazol vía oral es que para candidiasis, por ejemplo, basta una dosis única de 150 miligramos. Tenemos otros azólicos que son de forma tópica, como miconazol, econazol, como el cotrimazol, por ejemplo, y que de u otra manera se utiliza hoy por hoy de forma tópica única y exclusivamente para cándida vaginal o cándida peniana. Lo que sí hay que recordar que los azólicos, en líneas generales, todos elevan las enzimas hepáticas. El que menos eleva las enzimas hepáticas es el fluconazol. Por eso, antes de dar azólicos, tenemos que dar un perfil hepático, y que definitivamente el fluconazol tiene, sin ninguna duda, la mayor característica de penetrancia es de menos central, por lo tanto es un fármaco de elección en meningitis. Si hablamos de itraconazol, generalmente se utiliza para enfermedades sistémicas. La desventaja es que no cruza la barrera hematoencefálica. Y dos fármacos de primera elección que son para micosis profundas y para resistencia. Uno es voriconazol, cual es fármaco de elección para aspergilosis y para cándida SP en general, para casi todo el tipo de cándida. El problema con voriconazol, bueno, que tiene alteración de efectos visuales, tiene visión borrosa, miedo de mesopsias,
El neurotóxico puede ocasionar alucinaciones o confusión, también es hepatotóxico como todos los azoles y puede prolongar en el intervalo QT. No es frecuente, realmente el efecto más frecuente y más común son los efectos visuales. Y si hablamos de posaconazol, el azol con mayor espectro. Es hoy por hoy el más potente de todos los azoles por el espectro, básicamente, porque sirve para aspergilosis, para cándida resistente, que será la respuesta del caso clínico, mucormicosis, histoplasmosis y coccidiomicosis. De los efectos adversos a considerar, hepatotóxico, como todos los azoles, y prolongación del intervalo QT, que es uno de los más peligrosos, ¿no? Si hablamos de quinocandinas, lo que hace es inhibir la enzima beta-1,3 de glucano sintetasa, que es la que forma el glucano característico de la pared celular. Buena tolerancia, el uso, bueno, candida resistente, y de otra manera también se conoce su uso para aspergilosis invasiva, ¿no? Quizás aquí el que más conocemos, caspofungina, pero también está adalofungina y micofungina. Y bueno, de otra manera, otros antifúngicos, flucitocina, que acompaña casi siempre a fotericina B y aumenta el espectro de los antimicóticos. Es el único de los fármacos antimicóticos que inhibe la síntesis de vitamina B y también interviene con la síntesis de DNA. Terbinafina, que es un fármaco que está relegado para las micosis superficiales, para tiñas, que inhibe la escuela oxidasa. De otra manera, también sirve para la onicomicosis. Hay que recordar de que la terbinafina se utiliza o tiene como principal ventaja una gran concentración en faneras, uñas y pelos. Y grisofulmina, que inhibe la litosis, por eso no es clasificable en los grupos farmacológicos convencionales, y que vía oral sirve para dermatofitos, entiéndase como dermatofitos los hongos que infectan la piel, como por ejemplo Malassezia furfur o las mismas tinea pedis, tinea capitis. Entonces, si hablamos de un comparativo, hay que recordar que anfotericina la nefrotoxicidad, los azoles, la hepatotoxicidad. También hay que recordar que los azoles tienen muchas interacciones, así que hay que tener cuidado porque actúan como inductores o inhibidores enzimáticos. La flucitocina, mielosupresión, la terbinafina, hepatotoxicidad y la grisofulmina, fotosensibilidad y teratogénico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces asumo que está clarísimo. Confirme, por favor, si pueden ver las diapositivas. Sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno. Con los fármacos antiparasitarios es otra, otra nota, es otra realidad. Realmente los fármacos antiparasitarios en líneas generales son fármacos mucho más complejos por una sencilla razón, porque los parásitos son más complejos, son organismos, para empezar, pluricelulares. Entonces, desde el punto de vista químico, son fármacos con bastantes elementos que no se ven en otros fármacos, como por ejemplo yodo, como por ejemplo azufre, como por ejemplo fósforo, como por ejemplo metales pesados como plomo o incluso un poco menos como arsénico, los antimoniales, ¿no? Y sus estructuras químicas son realmente cíclicas, ¿no? Si hablamos de mecanismos de acciones, realmente los mecanismos de acciones son bastantes y variados, por una sencilla razón, porque los parásitos son de mayor complejidad que de otra manera tenemos en el camino que hemos visto con otros microorganismos. Pero generalmente son 7 principales puntos blancos de acción. El primero es inhibición de cofactores, ¿no? ¿Qué significa cofactores? Significa enzimas o proenzimas que ayuden a los metabolitos, por ejemplo, uno de ellos sulfanidas o sulfonamidas que pertenecen al grupo de la sulfa, los antibióticos, por ejemplo, sulfadiacina, sulfadoxina. Recuerden que sulfadoxina es fármaco de primera elección para toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacen es bloquear la síntesis de tetrahidrofolato, tan igual como las sulfas convencionales, ¿no? También aquí está otro fármaco, por ejemplo, como antipolúico, como proguanil, ¿no? Tenemos otro blanco
que es inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí, por ejemplo, hay que entender que esos fármacos lo que hacen es inhibir la producción de síntesis de pares de bases, tanto púricas o pirimídicas. Aquí está, por ejemplo, cloroquina o mefloquina, también está la fontrina, quinina, que se utilizan sobre todo como antipalúdicos. También tenemos otros fármacos, por ejemplo, como Nifurtimox, que es fármaco de elección para enfermedad de Chagas, que por cierto en nuestro país sí hay. Otro punto es el inhibidor en la síntesis de proteínas. Por ejemplo, aquí están antibióticos, como ejemplo tetraciclinas, ¿no? Y que de otra manera, tetraciclinas lo usamos mucho en infecciones por plasmodium, por ejemplo, ¿no? También hay algunos que intervienen como en síntesis de proteínas en el ARN mensajero, como por ejemplo lo hace la cloroquina, la mefloquina, que son típicamente fármacos antipalúdicos, ¿no? Quizás punto aparte de la cloroquina, que lo que hace inhibir una enzima, esta enzima es una enzima que es propio del hematíe y que de alguna otra manera, al momento de que el parásito chupa sangre o come la sangre, este parásito se intoxica con esa alteración de esa enzima, ¿no? Luego tenemos inhibidor de la síntesis de membrana. Aquí obviamente está anfotericina B. Doctor, anfotericina B no lo acabo de decir que es antimicótico, sí, pero también es antiparasitario. Hay que recordar que anfotericina B tiene acción sobre todo con leishmania. Entonces también la anfotericina B actúa como antiparásito y definitivamente es un antimicótico de micosis profundas. El otro blanco de acción es inhibición de microtúbulos y que los microtúbulos son estructuralmente lo que permite la deambulación, lo que permite el movimiento de los gusanos, de los nemátodos o tremátodes, ¿no? Aquí está calbendazol, mebendazol, triclabendazol como principal representante, es decir, los bens imidazólicos. De u otra manera, estos comenzaron con uso veterinario y luego pasaron a la parte humana, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen alterar de forma estructural microtúbulos, pero también lo que hace es inhibir la producción de glucosa en el parásito. Otros actúan como inhibidores de metabolismo energético. Acá están, por ejemplo, los sales de antimonio o del arsénico, que se utilizan mucho para la leishmania, que son los antimonales pentavalentes. ¿Okay? Un ratito, por favor, tengo que hacer una llamada.
Listo, ¿me escucha? Hola. Hola. Sí, doctor. Sí, sí. Ya, mil disculpas, solo que tuve una llamada. Bueno, entonces, también uno de los blancos, como repito, es la inhibición del metabolismo energético. Aquí están, por ejemplo, los antimonías pentavalentes que se utiliza para la leishmania. Y por último, el último mecanismo es la inhibición de la función neuromuscular. Creo que este mecanismo de inhibición de la función neuromuscular es el principal mecanismo de los sentimientos. En este caso, de otra manera, muchos de los sentimientos refiere como parte del sistema, como por ejemplo, la parte del sistema neuromuscular del gusano, como el limasol o pamoate pirantel, por ejemplo, ¿no? Que se comporta incluso como hornos fosforados dentro del mecanismo de movimiento de los gusanos. Entonces, en ese sentido, tenemos fármacos típicamente clasifican antihelmínticos, que son los fármacos contra gusanos, ya sea gusanos redondos o gusanos planos, es decir, ya sean nematodes o trematodes o céstodos, ¿no? Aquí vamos a encontrar quizás el principal grupo, los benzoimidazólicos. Dentro de los benzoimidazólicos, lo principal hay que recordar que estos tienen dos mecanismos, alteración de inhibición de la glucosa y alteración de la estructura propia del gusano en sí. En general, vamos a empezar por albendazol, que es el fármaco más conocido, ¿no? Este albendazol lo que hace es bloquear la entrada de glucosa, tanto en hematos como en algunos céstodos. Si hablamos del espectro, hablamos de que es activo con Ascaris, con Oxyurus, Ancilostoma duodenal y Nicator americano, también para Toxocaracani y de otra manera para Filaris, con Manzonella pertas, ¿no? También para céstodos es activo para hidatidosis, hay que recordar ello, y para cisticercosis, sobre todo para neurocisticercosis, ¿no? Y hay que tener cuidado al momento de que la pregunta sea cuál es el fármaco para cisticercosis y cuál es el fármaco para tenia sólido. En este caso hay que recordar que son distintas fases del mismo parásito. También hay que recordar que de los tremátodes, el avendazol solamente sirve para Clonorchis sinensis, ¿no? Y de otra forma, como efectos adversos, como la mayoría de fármacos antiparasitarios, son molestias gastrointestinales. No se debe usar ni en la gestación ni tampoco en la lactancia. Si hablamos de su primo hermano, mebendazol. Mebendazol realmente es un fármaco mucho mejor tolerado. Su espectro realmente es similar, no es tampoco tan distinto a el albendazol. Quizás la ventaja es que el mebendazol sí se puede dar, al menos en parte de la gestación, no en toda. Igual, si un mecanismo de acción es igual que el albendazol, quizás de baja absorción intestinal, una característica farmacocinética distinta, y es el tratamiento de elección para nematodes intestinales como Askelumbricoides, Oxyurus, también acá está Trichuris trichura y también Toxocara y sobre todo también Trichinella spinalis que causa la famosa triquina que acá en el país no tenemos, ¿no? Como efectos secundarios también molestias gastrointestinales y de otra forma no se debe administrar en el primer trimestre de la gestación, pero luego sí se puede administrar, sea tanto en el segundo como en el tercero. Si hablamos de, en este caso, el otro que es triclavendazol y tiavendazol, vamos a empezar con triclavendazol. Triclavendazol es el fármaco de elección para fasciola hepática, ¿no? Si bien es cierto, la fasciola es un trematode y que de otra manera hay muchos fármacos para ello, hay que recordar que triclavendazol solamente me sirve para fasciolasis. Es de uso veterinario, pero es seguro, ¿no? Y tiabendazol, que es un derivado también benzoimidazólico, generalmente está limitado hoy por hoy su uso porque hay fármacos mucho más efectivos con menos efectos adversos. Realmente, prácticamente el tiabendazol ha quedado relegado. Era de elección para estrongiloides, hoy por hoy ya no. Y de otra manera, sus efectos adversos siguen siendo molestias gastrointestinales, prurito y cefalea. Sin embargo, también puede producir alteraciones hepáticas y leucopenia. Eso es lo más representante de los benzodiazónicos. También tenemos acá otro fármaco como con praziquantel. Praziquantel pertenece a la familia de las piracinquinolonas. Prácticamente estos fármacos, su mecanismo de acción va relacionado a tratar en lo posible de alteración del tegumento, ¿no?
produce parálisis flácida específicamente, ¿no? En este caso es el fármaco de elección para tremátodes, excepto para fasciola, porque hemos dicho que para fasciola es ticlabendazol. ¿Ok? Aquí en nuestro país, Paragonino westermani es el fármaco que más está habilitado. De otra manera, praziquantel se tolera muy bien, aunque puede causar dolor abdominal y diarrea. También molestias gastrointestinales, se evita en el embarazo. Y por último, bueno, en este caso, para seguir la misma línea con las parálisis, pamo-ato, epirantel, oxantel. Este pamo-ato, epirantel, su indicación básicamente es para uncinarias, para ascaris, oxiurus. No son primera línea, es una alternativa, ¿no? Produce también parálisis, en este caso parálisis espástica, es lo que causa el paciente epirantel y de otra forma su efecto adverso sigue siendo molestias gastrointestinales. Si hablamos de piperacina, piperacina es un fármaco de otra manera que causa también parálisis flácida. Esta piperacina también ya ha salido, ya no es un fármaco de elección hoy por hoy para tratamiento de antiparasitarios, ¿no? Prácticamente ha quedado como anecdótico, por decirlo así, con respecto a ello, ¿no? Y si hablamos de ivermectina sí es un fármaco importante, lo que hace liberación del GABA de interneuronas que permiten, obviamente, más la inhibición de los movimientos del tegumento de los parásitos. Generalmente es recordar que es el fármaco de elección para estrongiloides estercolaris, también para ciertas filarias, como por ejemplo larva migratoria, también Manzonella pertans y Onchocerca volvulus, ¿no? Eh, Aquí quiero recordar de que existe un efecto que se llama efecto de reacción de Mazzotti. ¿Esta reacción de Mazzotti qué es? La reacción de Mazzotti es la reacción que consiste en cuando doy tratamiento para filaria, esta muerte filaria produce una reacción alérgica que se caracteriza por hipotensión, por cefalea, prurito, exantemas, artromialgias y linfadenopatía. Por lo tanto, de alguna otra forma, es una posibilidad de reacción que tenemos que advertir en los pacientes, ¿no? Y si hablamos también de otros países importantes, tenemos que hablar de antipalúdicos y hay que recordar que en malaria tenemos distintas fases. Yo recomendaría que recuerden el ciclo de la malaria y quiero recalcar los hipnozoitos. ¿Qué son los hipnozoitos? Los hipnozoitos son la forma latente, una forma relativa de evitar morir por parte de los plasmodium. Es típico de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, ¿no? Estos hipnozoitos tienen centro en la parte hepática y hay que recordar que todos los fármacos, por decirlo así, el 90% de los fármacos antipalúdicos van a las etapas hemáticas. El único que tiene acción a nivel de los hipnozoitos es la primiquina. Por lo tanto, se dice que la primaquina da la cura radical en los tratamientos de malaria, ¿no? Si hablamos, si hablamos de los efectos adversos de los principales fármacos antipalúdicos, hay que recalcar ciertas reacciones. Por ejemplo, si hablamos de las artemicinas es un grupo que no se utiliza como primera línea, para empezar, ¿ok? Son derivados de la planta artemisina. Acá tenemos artemisina, también tenemos artesunato, arteéter y artemonil. De hecho, que quizás el que más habrán escuchado es artesunato y artemisina propiamente dicho, ¿no? Esas se utilizan para cepas multiresistentes de Plasmodium, sobre todo falciparum. Y si hablamos de molestias, se ha escrito sobre todo molestias gastrointestinales y bloqueo aurículo-ventricular. Es una de las principales molestias. Si hablamos de cloroquina, que ya lo hemos visto como fármaco antipalúdico y como fármaco sobre todo antiarrítmico, esta cloroquina lo que hace es un esquizonticida, sobre todo en la forma semática de Vivax, Ovale, Malaria y Falciparum no resistentes, ¿no? Hay que recordar que no actúa sobre las formas hepáticas ni en Vivax ni en Ovale. Recuerden que eso se llama hipnozoitos y eso lo hace la primaquina. También, de u otra manera, es el fármaco de primera elección para tratamiento y profilaxis del paludismo en general, en efectos adversos prurito y también da cefalea y molestias gastrointestinales, pero también recordar que da el famoso
problema de anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si hablamos de mefloquina, hay que recordar que mefloquina es un fármaco también antipalúdico, sobre todo resistente. Quizás lo que tienen que saber es que causa molestias gastrointestinales, pero sobre todo que causa síntomas a nivel del sistema nervioso central, brote psicótico y convulsiones, ¿no? Eso básicamente es lo que quería recalcar de antipalúdico, de antiparalítico general. Hasta aquí una pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Sí, doctor. Bueno, formalmente la última clase, así que me despido de ustedes como parte del grupo de farmacología. Espero que hayan aprendido y que de otra forma, bueno, si siguen acá todavía es porque tienen algunas posibilidades y espero que hasta el último las agoten, ¿no? Espero que todos pasen el curso, espero también de otra manera que tengan un buen desempeño en la cuarta unidad. Y bueno, si por A o B no es así, no se rindan, hay que seguir en la lucha y entender que la exigencia del curso es por una sencilla razón. Necesitamos médicos que tengan un nivel y recuerda que fármacos es algo que ustedes van a llevar toda su vida. ¿Ok? Así que nada, muchachos, finalizamos formalmente el curso, así que nos vemos la próxima semana para el examen. Mucha suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.